Muy buenas tardes, querido oyente. Somos de la Iglesia Bautista Confesional Osorno y tengo el agrado, el privilegio de poder predicar el Evangelio. Esta tarde quiero exponer el libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas, en su capítulo 3, versículos 10 al 13. Me gustaría que, si pudieran, me pudieran acompañar en la lectura. Dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Muchas personas están engañadas en estos tiempos, pensando que obrando bien en sus vidas, Dios la aceptará en su reino y que no merecen ningún castigo por sus pecados. Dicen algunos: yo no he matado a nadie, yo no le he robado a nadie, ayudo al huérfano, al desamparado, voy a la iglesia, etc. Pablo, en esta carta a los Gálatas, está exhortando a la iglesia donde ellos estaban judaizándose, por decirlo así, al intentar agradar a Dios por medio de obras, cumpliendo la ley mosaica, los 10 mandamientos. Y no estaban reconociendo la gracia de Dios al ser salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Si uno observa los 10 mandamientos y medita en el versículo 10 que acabamos de leer, que dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. La ley es de cumplimiento y no de fe. Eso quiere decir que debo vivir cada segundo de la vida, desde la concepción hasta la muerte, sin haber cometido siquiera un solo pecado. Y también no debe haber siquiera un solo mandamiento que no sea obedecido. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Pregunta: ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Ha robado alguna vez? ¿Ha codiciado algo de su prójimo? ¿Ha cometido adulterio? ¿O ha cometido homicidio? Quizá usted puede decir que nunca ha hecho algo así, pero la palabra del Señor es verdadera. Salmo 116:11 dice que todo hombre es mentiroso. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mateo 5:27 al 28 dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Examinémonos. Dios nos conoce. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie ha podido cumplir la ley, ni lo podrá hacer, excepto uno. Somos transgresores de la ley. Eso quiere decir que somos malditos, objetos de la ira de Dios y absolutos merecedores de tal condenación. La ley refleja la santidad de Dios. Dios es santo y para poder tener comunión con Él hay que ser santo. No hay ninguna obra que podamos hacer para llegar a Dios. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ahora bien, Cristo Jesús sí cumplió la ley
a la perfección. Él es llamado el gran intérprete de la ley, porque mostró la verdadera profundidad espiritual que ésta refleja. No solo la cumplió, sino que la condenación que la ley sostiene sobre la cabeza del transgresor fue cargada sobre él, y él la cargó y la consumió completamente con su muerte. Él, mediante su muerte, pagó la deuda del pecador con la ley de Dios y consumió en sí mismo toda la ira que Dios tenía sobre el transgresor. Y no solo eso, sino que su perfecta obediencia nos es ofrecida como vestidura, de manera que no solo ya no tenemos deuda frente a Dios, sino que Dios nos considera perfectamente justos por causa de la justicia del Hijo de Dios. Pablo menciona también al profeta Habacuc al decir: el justo por la fe vivirá. No hay salvación para el incrédulo, ni hay esperanza fuera de Jesucristo. Solo en Él tenemos salvación, y fuera de Él solo queda esperar la ira y el justo castigo de Dios por el pecado. Debemos creer lo que Dios dice de nosotros por medio de la ley, es decir, que somos pecadores, totalmente aborrecibles y merecedores de la ira de Dios. Debemos aceptar que si Dios nos condena al infierno, lo tenemos bien merecido, porque nuestras obras son malas y no hay obra buena para que hagamos que nos pueda salvar. Debemos creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, cargó sobre él el castigo que nosotros merecíamos, por amor a sí mismo primeramente y así hacia nosotros. Debemos creer que el justo fue entregado por los injustos y que su justicia ahora es nuestra justicia. Debemos creer en Jesucristo debido a su perfecta justicia. Fue resucitado al tercer día y ahora está a la diestra de Dios Padre. Por tanto, debemos creer que si Jesucristo prometió salvarnos, si creemos en Él, entonces Él lo va a cumplir. Porque Él no es como nosotros, que prometemos y no cumplimos. Quisiera Dios concederte fe en su Hijo Jesús y que seas contado entre su pueblo, no por tus obras, sino por su santa voluntad. Jesucristo dijo que al que Él va, no le echará fuera. Que la gracia del Señor sea con todos vosotros y que nuestro Dios siga transformando nuestros corazones. Amén.